¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto poder saludarles en esta noche. Yo espero que usted y los suyos se encuentren bendecidos por nuestro Dios. Reciba un cordial saludo a la distancia. También saludamos a los amigos que nos pueden estar sintonizando a través de estos medios, a través de estas plataformas. También les enviamos un fraternal y afectuoso saludo a la distancia. Recordemos que hace 8 días comenzamos la cuarta carta de Apocalipsis, que es la carta que va dirigida a la iglesia de Tiatira, y en esta noche sería nuestro tema número 42, y nuestra serie es una revelación fresca de Jesucristo basada en las 7 cartas del Apocalipsis. Y bueno, en esta recuerde también que vamos a estar teniendo un subtítulo que lleva por nombre La tolerancia a un pecado destructivo. Entonces, hermanos, damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar presentes por medio de estas plataformas. Gracias por estar atentos a cada una de las transmisiones que se van dando durante la semana, 2 de la tarde, 8 de la noche, y bueno, nuestro servicio general los días jueves a las 7 de la noche. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Es ahí donde estamos o donde encontramos la narración de la carta a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29, dice de esta manera: Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán gobernadas con vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermanos, recordemos que Tiatira, ¿verdad?, estaba situada a 65 kilómetros de la iglesia o de la ciudad de Pérgamo, ¿sí? Decíamos también en la sesión pasada que la ciudad fue edificada por Seleuco I y que alrededor del 190 a.C. fue tomada por los romanos, ¿sí? Aunque era un animado centro comercial, no era nada en comparación, esta ciudad de Tiatira no era nada en comparación a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, cuyas ciudades eran una metrópoli, ¿sí? Esta era una ciudad no tan reconocida ni tampoco tan grande como era Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Entonces, Tiatira era la puerta de acceso a Pérgamo, ¿sí? Lo recordamos, que decíamos hace 8 días que esta ciudad era la puerta de acceso a Pérgamo, la cual era la capital de la provincia. Tiatira está en la carretera que conecta a Pérgamo con Sardis y que sigue hasta Filadelfia y Laodicea, conectando así también con Esmirna y Bizancio, ¿sí? Recordemos que la ubicación de estas 7 iglesias forman un circuito, por lo tanto,
era la carretera por donde se desplazaba el correo imperial, ¿sí? Y de esta forma pudieron llegar las cartas a cada una de estas ciudades, a cada una de estas iglesias, ya que se usó esa ruta postal, ¿sí? Entonces, de esta manera fue que fueron haciendo el recorrido estas cartas, y que se entiende que cada una de estas cartas fue leída en cada una de estas 7 iglesias. Entonces, hace 8 días veíamos que lo que fue Tiatira, en aquel entonces, en la época de esa ciudad, de esa iglesia. Pero, ¿quién es Tiatira el día de hoy? ¿Quién es Tiatira el día de hoy? Entonces, Tiatira es otro de los puntos que decíamos hace 8 días que íbamos a ver. Y bueno, ¿quién es Tiatira el día de hoy? Tiatira es conocida como Akishar, ¿sí? Akishar, K-H-I-S-A-R, Akishar, es conocida el día de hoy con este nombre, ¿sí? Y su nombre significa Castillo Blanco. Dicha ciudad se ha convertido, hermanos, el día de hoy en la primera zona productora de tabaco en Turquía, ¿sí? Y su localización está en la autopista que une a Izmir con Estambul, los 2 principales puertos del país. Esto está favoreciendo en un creciente desarrollo, ¿verdad?, de la industria en esa ciudad. Los 2 principales puertos han hecho que esta ciudad tenga ese crecimiento en el desarrollo industrial, que es muy similar, ¿verdad?, a lo que era antes. También era el desarrollo industrial de todo lo que ellos hacían, como artesanías, la tintura, entre otras cosas que vimos hace 8 días. Entonces, en el mismo centro de la ciudad se encuentran las escasas ruinas de una de las ciudades más conocidas desde la antigüedad, ¿sí? Ahora, en el contexto religioso de la ciudad de Tiatira, la deidad principal en esta ciudad de Tiatira era Apolos, ¿sí?, hijo de Zeus. Y los muchos títulos dados a este dios griego lo asocian con el poder del sol. Entre otras cosas, este Apolos es asociado con este poder solar o del poder del sol. De hecho, la ceremonia olímpica, hermanos, originalmente era un tributo al dios Apolos, ¿sí? Esa ceremonia olímpica en su inicio era un tributo a este dios. Eran frecuentes también los banquetes idolátricos en los cuales pues obviamente se reunían todos con el motivo, ¿verdad?, de las fiestas patronales de cada una de las asociaciones cada una de las asociaciones laborales. Así que todo el trabajador, incluyendo los trabajadores cristianos, hermanos, tenían que formar parte de las reuniones de los gremios, ¿sí? Aún los cristianos tenían que participar de estas festividades. ¿Por qué? Porque si no lo hacían, hermanos, ellos no podían pertenecer a ninguna clase de negocio, no podían pertenecer a ninguna asociación o sociedad de trabajadores, por lo cual se les negaba el trabajo, se les negaba el poder tener algún comercio, algún negocio, y obviamente eso, pues de cierta manera estaban obligados a ser partícipes de esto. Estos clubes se reunían con frecuencia con el objetivo de comer juntos, pero esa comida estaba relacionada con una ceremonia, hermano, religiosa, la adoración de los ídolos eróticos del mundo griego, y estaban dedicados a sensualidades libertinas. Ese era el motivo de dichas festividades, ¿sí? La ciudad, hermanos, en realidad no era tan importante en cuanto a lo religioso, no era importante, aunque era muy prominente en la adoración del dios Apolos, como ya lo habíamos mencionado, de la diosa Artemisa, no Apolos, era Artemisa, para los griegos, o Diana para los romanos, ¿sí? A comparación de las 7 cartas, hermanos, esta es la que tiene el contenido más largo,
con 12 versículos. Tiatira, la menos importante dentro de las 7 ciudades que el apóstol Juan menciona, pero que su problema no era el menos importante delante de aquel que todo lo ve, ¿sí? Tiatira también es conocida como la iglesia pagana o conocida también como la iglesia de la edad oscura, ¿sí? Esta ciudad de Tiatira, o esta iglesia de Tiatira, mejor dicho, es conocida de estas dos maneras, como la iglesia pagana o como la iglesia de la edad oscura. De la iglesia pagana porque era calificada o conocida, ¿verdad?, con esa mundanalidad dentro de la iglesia, era idólatra y de libertinaje sexual. Es por eso que era considerada como la iglesia mundana. Y la iglesia de la edad oscura porque en la historia de la iglesia el periodo asociado a Tiatira sería la Edad Media, donde la institución sufrió desviaciones de la doctrina y se implicó en acciones más propias, en un poder más terrenal, más humano que de una institución religiosa, ¿sí? Por ello, hermanos, para muchos estudiosos, Tiatira representa la iglesia de la edad oscura, por ello que le llaman de esa manera. Ahora, y obscura, ¿verdad?, indica que el programa de mezclar el paganismo con el cristianismo, que comenzó, hermanos, durante la época o la era de la iglesia de Pérgamo. Toda esta mundanalidad comenzó en la iglesia de Pérgamo y se fue agravando al pasar de los tiempos. Entonces, esta corriente o esta forma de mezcolanza entre el paganismo y el cristianismo comenzó durante la era de la iglesia de Pérgamo, enfatizó cada vez más al paganismo que es obscuridad, ¿sí? Entonces fue, como les decía, fue en aumento dentro de la iglesia. La luz que Jesucristo le confió a su iglesia se extinguió durante la época del obscurantismo y no se volvió a encender sino hasta la época o los días de la Reforma. Amén. Perdón. Las ruinas de Tiatira, hermanos, están situadas en un parque en el pleno centro de la ciudad y rodeada de la zona comercial y del animado bazar en Akhisar, en Turquía. Así que si usted quiere ir a ver esas ruinas o quiere ir a ver lo que fue de Tiatira, ahí lo puede encontrar en Akhisar, Turquía. ¿Sí? Puede ir a visitar esas ruinas, aunque se dice que las ruinas están pues realmente circuladas por rejas y que el acceso es muy económico para poder entrar a ver estas ruinas, pisar ese suelo, pero que en realidad pues las rejas permiten la visibilidad desde la parte de afuera de lo que son la circulación de estas ruinas. Puede uno ver desde la parte de afuera sin ningún problema, pero está ahí en Akhisar, Turquía, en esta ciudad que hoy esta ciudad que antes era Tiatira y que hoy es conocida o es llamada Akhisar. Amén. Y la frase clave, hermanos, de esta carta es retenedlo hasta que yo venga. ¿Sí? La frase clave de esta carta es retenedlo hasta que yo venga. Perdón. Y el autor de la carta, pues obviamente es nuestro Señor Jesucristo, quien en esta carta se identifica como el Hijo de Dios, ¿sí? Frase que se encuentra solamente aquí en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Recordemos que Jesús reclamó este título estando aquí en la tierra, y lo vemos en Mateo, capítulo 11, versículo 17, en Lucas, capítulo 10, versículo 22, y él alabó a Pedro por confesarlo. Recuerda esa historia de Pedro en Mateo 16, capítulo 16, versículo 16 al 17, que dice de la siguiente manera: dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló, carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y por esta pretensión, hermanos, recuerden también que el Sanedrín condenó a Jesús. Mateo 26, capítulo 26, versículo 63, dice así en la Nueva Biblia de las Américas, dice, pero Jesús se quedó callado, y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En Juan 19:7, en la Nueva Biblia Viva, nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 19, versículo 7, dice, los judíos dijeron, nosotros tenemos una ley, según esa ley tiene que morir, ¿sí? Condenando a Jesús por esta razón, pues se ha hecho pasar por el Hijo de Dios. Entonces Cristo se describe también como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, haciendo un eco, hermanos, de Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 al 15, el cual dice de esta manera, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, hermanos, para terminar esta parte, en este día de la segunda parte de la introducción de Teatira, podemos cerrar diciendo que la iglesia en Teatira estaba en una ciudad que era el centro de adoración de Apolos, conocido también como el Hijo de Dios. Obviamente, usted sabe, Dios con minúscula, refiriéndose a un Dios pagano. Cuando usted pone D mayúscula, estamos refiriéndonos a Dios el Padre, creador de los cielos y de la tierra, el Dios omnipotente. Entonces, esta iglesia, les decía, ¿verdad?, era el centro de adoración a este Dios pagano Apolos, y que también era conocido como el Hijo de Dios porque pues, se suponía, ¿verdad?, que era hijo de Zeus. Es por ello, hermanos, que hay mucho sentido en cómo comienza esta carta. Por esta razón hay mucho sentido. ¿Por qué? Porque esta carta comienza diciendo el Hijo de Dios, ¿sí? Y escribe a la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios comienza diciendo esta carta, haciendo notar que el mensaje, hermanos, es verdadero y es enviado por el único y verdadero Hijo de Dios. Es por eso que cuando Jesús hace esa referencia al comenzar la carta, al presentarse quién es quien enviaba la carta, ¿verdad?, Él se presenta también como el Hijo de Dios, haciendo saber que esa carta fue enviada por el verdadero Hijo de Dios. Amén. Otro dato importante para terminar es que Teatira era un centro de fabricación de imágenes de un ojo que lo veía todo, ¿sí? Era el centro de fabricación de esta imagen de un ojo que lo veía todo, pequeñas imágenes de vidrio que todavía, hermano, usted puede o se encuentran, ¿verdad?, a la venta el día de hoy en el turismo, ¿sí? Y que yo sé que usted las ha visto. No es raro ver que este símbolo pagano en otras manifestaciones, como los símbolos masones, ¿sí? Este ojo, ¿verdad?, que está en una pirámide y es un ojo, es un símbolo pagano y que obviamente es un símbolo de los masones y claramente expresa, claramente usted lo puede ver también, ¿sabe dónde? En los billetes de $1 de Estados Unidos. Usted, cuando vaya a Estados Unidos, hermano, consígase un billete de $1 y ahí lo ve, ¿verdad? Está la pirámide con un ojo en medio, un ojo grande. ¿Y esto qué significaba o qué simboliza? ¿Sí? Que este ojo tiene como mensaje, ¿verdad?, o tiene como un significado, mejor dicho, que es el que todo lo ve, ¿sí? El que envía este mensaje tiene ojos de fuego. Es por eso que Jesús habla de esta manera.
lo cual significa que además de verlo todo, hermanos, su mirada es purificante, ¿sí? Ese ojo simbolizaba eso, y es por eso que Jesús hace esta descripción al inicio de la carta. Y como les decía, todo esto que estamos viendo el día de hoy, en esta noche, y lo que hemos visto la sesión pasada, son cosas y son datos que nos van a dar mucha luz de cómo o por qué Jesús le habla de esta manera a la iglesia de Tiatira, ¿sí? Y él dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Y él se presenta a sí mismo de esta manera, por lo que ya les he mencionado. Así que vamos a orar y en esta noche, y bueno, esperamos que la próxima semana podamos arrancar ya de lleno con el estudio de la carta, pero son datos importantes que necesitamos saber para el entendimiento o una mejor comprensión de lo que vamos a estar estudiando. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, en esta noche. Padre, hoy te damos gracias. Gracias por tu enseñanza. Gracias por, Señor, la información que hemos podido hoy aprender, por este contenido de, Señor, la introducción a esta carta, a esta iglesia que es Tiatira. Señor, y que como tú has hablado a ella, decíamos también hace 8 días, y que todo esto nos va a dar luz para el estudio de lo que vamos a estar desarrollando de esta iglesia, Señor. Te seguimos pidiendo que nos sigas dando el entendimiento, la claridad, Señor, sobre esto, para que, Señor eterno, podamos ser bendecidos, edificados y aún confrontados, Señor, con nuestro diario vivir. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga con la ayuda de Dios, y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima transmisión. Ahí sigamos estudiando este pasaje para que en cuanto lo podamos desarrollar, lo podamos entender de una manera mejor. Así que Dios les bendiga, muy buenas noches, que el Señor les guarde y sigan teniendo una semana bendecida. Hasta la próxima.